¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Les han afectado a ustedes el paro de transportistas? Profe, en mi caso no, para nada. Lo que pasa es que yo me movilizo en moto y no lo he sentido. Perdón, no te he escuchado. Buenas noches, Fresia. Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Lo que pasa Le es que, decía que no, a mí no me ha afectado. Bueno, acá en Lima no sé los demás si lo han sentido, pero yo no porque me movilizo en moto. Entonces no me ha afectado ah, para nada. claro, la moto te hace más independiente. Sí, pues sí, no me ha percatado. Eh, ¿Y tú, Fresia, te ha afectado a ti el paro de transportes? Le acabo de responder, profe, yo soy Grecia. Ah, perdón. Ay, pensé que me estaba hablando Villafuerte. Profesor, Ah, no, buenas tú noches. Villafuerte tú eres tú, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Grecia. Una es Grecia y otra es Fresia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Han pasado bien el paro de transportes? Parece que en Lima ha sido un poco menor, ¿no? Ha sido más manejable. Acá en el norte sí está un poquito complicado, temprano. Los taxistas bloquearon varias vías, se pusieron así en forma transversal a la avenida y no dejaban pasar. Y me dijeron de que habían estado en la carretera interrumpiendo el tránsito, ¿no? Prendieron llantas, lo clásico. Pero ya parece que ya en la tarde ya un poco que se les bajaron las pilas. Ojalá que ya mañana esté todo nuevamente todo en orden, ¿no? En general nadie tuvo problemas con el paro, ¿no? Me imagino. Sí, Grecia. Sí, es un problema este tema de los paros. Porque hasta para salir uno con su carro tiene que tener cuidado. Hay cada loco en las calles. Y uno ya o sea, si solamente dependiera de nosotros, nos cuidamos, ¿no? Pero ya depende de otras personas. Y no sabemos cómo van a responder, qué van a hacer. Sí, dime, Yáñez, Profesor, buenas noches. Una pregunta. Marco En este Antonio. caso del tema, digamos, si uno conduce con el carro y se acerca a la turba, en caso de una emergencia y la misma turba quiere pinchar las llantas, porque se han dado casos hoy día que han estado pinchando llantas, Ujú. rompiendo vidrios, ¿uno puede actuar en legítima defensa y pasar por encima de ellos? Ah, esa es una muy buena pregunta. Ahora, me parece que en algún momento escuché que tú para utilizar algún tipo digamos, de defensa, pongámoslo así, tiene que tener en la misma magnitud y condiciones que el agresor. O sea, si supongamos que el agresor no te empuña nada, tú no lo puedes agredir. Si él te empuña, tú puedes tener, por ejemplo, una navaja y él no tiene nada, tú tienes la de perder. Si él tiene una navaja y tú también, todavía puedes responder en defensa propia. Si él no tiene un arma y tú sí le disparas, tú eres el que pierde.
Eso es lo que yo entendí hace un tiempo con respecto a los problemas que tenía, por ejemplo, los policías, ¿no? Que no podían dispararle porque la otra persona no tenía un arma. Entonces decían, esperan que el agresor te dispare primero para que tú puedas recién disparar. Y eso era todo un tema, ¿no? Un tema legal, jurídico sobre todo. Pero en esas condiciones me parece que es el tema. De tener, el agresor tiene que estar en las mismas condiciones tuyas. Pues si tú le metes el auto, seguramente que de repente tienes la de perder. ¿O es algo que ya se determinaría en un juzgado y todo ello? Claro, o sea, de hecho que tiene que irse al juzgado. Ese sí no es, o sea, no es que ahí nomás queda, ¿no? Porque hay un tema que lo que llaman eh, de oficio, ¿no? Porque seguramente que el que ha sufrido o sea, al pasar tú por encima de él, digamos así, votándolo, él va a hacer una denuncia. Y en la comisaría va a sentar la denuncia y de oficio, o sea, sin que nadie diga nada, el fiscal te arman un juicio, ¿ok? O sea, no es necesario que él te demande, sino que simplemente la comisaría, como tiene que estar informando todos los hechos, y siempre generalmente hay un, este, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue. Es de parte del inspector, no es, que está en la comisaría, es para las demandas. Un fiscal, ¿no? Entonces, de oficio, te van a citar a ti para un juicio. Por más que sea un acto de vandalismo de parte de ellos, ¿no? Ujú, sí, sí, por más que sea un acto de vandalismo. De ahí el que debe denunciar es no sé, la municipalidad, la región, ellos deben hacer la denuncia, ¿no? Porque no, ellos no, por más tú puedes hacer algún tipo de reclamo, pero tú no puedes, por ejemplo, interrumpir las vías de comunicación. Ese supuestamente está penado, ¿no? Pero tiene que haber alguien que haga la denuncia, ahí no es de oficio. ¿Ves? Hay ciertas cosas que son un poco incongruentes, ¿no? Algunas cosas que se hacen de oficio, o sea, simplemente por hecho que ocurrió, ya te hacen todo un proceso. Y hay otras que tienes que tú hacer la denuncia para recién iniciar el proceso. En realidad hay que conocer un poco las leyes, ¿no? Una vez así yo también tuve un inconveniente manejando allá en Lima, estaba por la Victoria y, pongo mi señal para voltear a la izquierda, estoy volteando a la izquierda y una moto que quería adelantar por la izquierda y se llevó mi espejo retrovisor, el pata salió volando de la moto, menos mal que tenía casco y el pata no tenía SOAT. Y bueno, yo lo vi que se había caído, se había lastimado, ¿no? Yo utilicé mi SOAT para que lo puedan atender, porque supuestamente él debe tener su SOAT y debería atender según SOAT. Y a pesar de todo eso, después como al mes me llegó una citación, ¿no? Y estábamos las dos partes. Como yo estaba trabajando para una empresa, fui con el abogado de la empresa y el chico se presentó, ¿no? Y el juzgado y el juez es bien, bien malito, ¿no? Porque decía, bueno, ha sucedido, relató un poco los hechos y dijo, usted tiene algo que reclamar, le decía al de la motocicleta. El chico, pues nada, si yo le había dado el SOAT, no tenía SOAT, no tenía brevete. No, no, le decía, no, no. ¿Está seguro que usted no quiere reclamar nada? No, no, yo no quiero reclamar nada. Entonces recién ahí se hizo un acta y se cerró el caso, ¿no? Pero así son las cosas. Y como digo, él no hizo nada, o sea, él no hizo ninguna denuncia. Simplemente, este, como fue ahí fueron de la comisaría, se asentó el hecho y como me dijeron a mí, simplemente de oficio se hace eso.
Así que tengan cuidado. Pero bueno, son experiencias. Veamos. Vamos a revisar el día de hoy otra de las herramientas que siempre hemos tenido contacto, ¿no? Pero quizás a veces desconocemos algunas características. Vamos a proyectar. A ver. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Voy a proyectar a pantalla completa. El día de hoy vamos a ver los cuestionarios, ¿no? Que está muy unido con el tema de las encuestas. Seguimos en tema de la investigación concluyente, que es la última parte ya de las técnicas de investigación. Y vamos a ver un poco el tema de codificación de cuestionarios. De cómo podemos obtener información a partir de las respuestas de la encuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puedo generar información u obtener información a partir de las respuestas de una encuesta? ¿Qué debería hacer? Imagínense que ustedes hicieron una encuesta y dicen, bueno, acá ya tengo la encuesta. ¿Cómo puedo obtener yo información en base a las respuestas? ¿Cómo puedo deducir o cómo puedo concluir algunas ideas a partir de la encuesta? ¿Qué debería hacer? ¿Qué dices, Marco Antonio? Bueno, profe, con respecto a la pregunta, ¿cómo podemos obtener información a partir de las respuestas de encuestas? Según las tabulaciones que formulemos en las preguntas ahí, si son preguntas cerradas, obtenemos que en la mayoría de los encuestados se están desviando hacia ciertas preguntas, ciertas respuestas y sacar una conclusión. Ejemplo, si nosotros hacemos la encuesta en base al nivel de satisfacción sobre cierto producto, nos puede servir como una retroalimentación para ver si es bueno, es más o menos o es malo el producto. Y hacer encuestas y no tanto, bueno, también dependiendo del tipo de encuesta, uno puede saber si es que nosotros podemos desarrollar un mejor producto o también reducir algunos detalles que tal vez tenga de más. Exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Dijiste la palabra clave al inicio de tu aporte, ¿no? Tenemos que hacer un tratamiento sobre esa información recogida para obtener recién información. Porque lo que nosotros recogemos son datos, no es información. Lo que recogemos son datos y esos datos, una vez que nosotros digamos así, hacemos un tratamiento, ¿no? Tabulamos, encontramos semejanzas, encontramos diferencias y luego con eso, todo eso, concluimos ciertas cosas, ¿ok? Pero el tema es tabularlo, ¿no? Tratar todos esos datos y convertirlo en información. La encuesta es una técnica que normalmente aplica a muchas personas. Generalmente encuestas no es para una, para dos, sino para todo un grupo de personas, ¿no? De cual nosotros procesamos y encontramos una serie de resultados de información, ¿ok? Establecemos hallazgos después de procesarlos. Entonces, ¿es lo mismo decir cuestionario que encuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es sinónimo?
Profesor, Sí. bueno, a mi opinión, el cuestionario son más de preguntas y respuestas breves. En cambio, una encuesta es mucho más profunda la información que uno busca recabar. Ya. A ver, para todos, ¿ok? En la encuesta, nosotros recogemos información. O sea, la encuesta es una técnica y el cuestionario es una herramienta. O sea, nosotros recogemos información en una encuesta a través de un cuestionario. ¿Ok? Entonces, el cuestionario es la herramienta que permite recoger información, perdón, recoger datos. Y la encuesta no solamente se contesta con esto. O sea, el objetivo del cuestionario es recoger datos, de acuerdo a las preguntas que nosotros hagamos y los que nos interesa conocer. Pero la encuesta va más allá que de recoger datos. Simplemente agarra los datos del cuestionario y lo procesa. Al procesarlo, concluye, llega a conclusiones, llega a una determinada, digamos, información, que justamente es lo que nosotros habíamos puesto como objetivo de la encuesta. Entonces, un cuestionario es parte de una encuesta. Esa es la herramienta que nos permite recoger información, recoger datos. Y la encuesta es toda esa técnica que en base a los datos recogidos se procesan, ¿no? Se consolidan y se obtiene información. Que justamente es lo que tú decías. Por ejemplo, el tema de, puede ser de calidad, satisfacción al cliente, tú concluyes. En base a todos esos datos recogidos, concluyes si hay una buena atención al cliente, si el producto es digamos, adecuado para el cliente, o de repente no está insatisfecho con el producto. Todo eso tú lo has concluido en base a todo el procesamiento de los datos recogidos por el cuestionario. Más o menos va así el tema. ¿Ok, Marcos? Sí, profe. Ok, entonces veamos este cortito video. Creo que dura menos de 1 minuto y medio. Uy, ¡Llegó el Cyber Wow! Con precios que bajan y... Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré de los cuestionarios, así que pon mucha atención. Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se hacen para obtener una información con algún objetivo en específico. El cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente corto. También nos permite recolectar datos para su registro, clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. A continuación, te hablaré de los diferentes tipos de cuestionarios. Cuestionario abierto. Son aquellos donde se pregunta algo y se le dejan en libertad de responder como quiera. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, aunque requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar por el investigador. Cuestionarios cerrados. Están realizados de tal manera que a la persona se le ofrecen solo determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de entender y contestar. Como desventaja, podemos mencionar que las opciones que se ofrecen pueden ser no las más adecuadas o que la persona no haya pensado sus respuestas en términos de las opciones que se le ofrecen. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta al momento de realizar un cuestionario es que debe de ser corto, centrado en un solo tema, con una extensión de 10 preguntas, iniciando por las más importantes al principio. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que... ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les pareció? Sencillo, ¿verdad?
pero su contenido es bastante claro. ¿Ok? Recoger datos. Bueno, a veces muchas personas confunden datos con información. La información son datos tratados, datos recolectados, consolidados, que me dicen algo. El dato por sí solo no me dice nada. Una vez que yo le he hecho un proceso de tratamiento, lo he tabulado, analizado, después de todo eso, obtengo información. Y la información sí me dice algo acerca del tema que estoy investigando. Porque en este video confunden, por ejemplo, el tema de información y datos. Continuamos. La encuesta es una técnica, ¿ok? Que normalmente se aplica a muchas personas por procesar datos y resultados. Generalmente es tedioso, tenemos tiempo, ¿no? Y establece allá lo que hemos comentado. El cuestionario, más bien, es una herramienta. Entonces, ¿cómo podemos traducir los números en números las opiniones de las personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo pasar de una opinión, que es algo cualitativo, a números? Grecia, por ahí, ¿qué me dices? Profesor, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. La pregunta consiste en esto, ¿no? Dice, ¿cómo podemos nosotros, ¿no?, traducir en números las opiniones de las personas? Las opiniones son palabras, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos traducirlo o pasarlo o convertirlo en Profe, números? por ejemplo, puede ser cuando haces una encuesta de calidad y pones de 1 al 5, dime cuál fue tu experiencia en el nivel de atención, si Ujú. 1 es muy, no sé, muy bueno y 5 es muy malo, algo así. Sí, ese es ponerlo etiquetas, ¿no? A las respuestas ponerle una etiqueta que vendría a ser un número, y con ese número ya nos es mucho más fácil procesarlo que estar procesando palabras, ¿ok? Porque tú sabes que el idioma es rico en sinónimos, entonces tendríamos muchas veces problemas en que nuestro procesamiento demore tanto porque podríamos tener palabras que tengan igual significado, pero son diferentes. Entonces, nos demanda mayor tiempo. Entonces, ponerle etiquetas, ponerle números a determinadas, digamos, respuestas, nos permite hacer el procesamiento mucho más ágil, y justamente tenemos ya herramientas que hacen eso, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Excel, el SPSS, el PSPP, que es otro eh, programa, ¿no?, aplicativo que te permite hacer análisis estadísticos, etcétera. ¿Sí? Y están orientados justamente al manejo de números. Entonces, estamos codificando de alguna manera las respuestas. Entonces, no hay que no hay que perder de vista que estamos dentro de la investigación concluyente, ¿no? O sea, que estamos ya prácticamente verificando todas las hipótesis que nos hemos creado en estos diferentes niveles de investigación, ¿no? Eh, Al inicio fue documental, después fue de investigación, ¿no?, exploratoria, y ahora vamos a la investigación concluyente, ¿no?, donde ya en las dos primeras hemos generado hipótesis, hemos pensado, esto es la respuesta a este problema puede ser, y debemos confirmar, ¿no?, justamente con esta investigación concluyente. Por lo tanto, todas estas técnicas que estamos viendo nos permite comprobar hipótesis. ¿Ok? O sea, ustedes ya deben haber planteado algún tipo de solución. Tenían una problemática, plantearon ustedes una solución que puede ser un producto, que puede ser un servicio, y ahora lo que tienen que hacer es comprobar si eso sí cumple con los requisitos para poder decir que sí va a resolver el problema del cliente en este caso. ¿Ok? A partir de los hallazgos que nosotros hemos encontrado, ¿no?
¿Claro? ¿Está claro el tema? Sí, profesor, está entendible. Ujú. Según las investigaciones, las hipótesis que hemos hecho, tenemos que sacar las conclusiones, Ajá. ¿no? Sí. ¿A eso se Por, refiere? sí, por ejemplo, en tu tesis, ¿no? En tu tesis tú te has planteado una hipótesis. Por ejemplo, al hacer tu plan de negocio, tú dices, el cliente tiene este problema y yo a través de mi plan de negocio voy a crear un producto o un servicio que le va a resolver ese problema. Y encima yo voy a ganar dinero. Entonces, tu hipótesis es que con este producto le vas a resolver la vida al cliente. Le vas a facilitar al cliente. Quizás él no tenía ni idea de cómo solucionarlo, pero tú ya le brindaste una opción. Y que encima es rentable, que a él va a estar gustoso en pagarte y recibir el servicio o producto, y tú también vas a ganar dinero con esa idea, con esa solución. Entonces, codificar cuestionarios significa asignar códigos numéricos, como hemos dicho, a la respuesta de las preguntas cerradas. ¿Ok? Y eso que nos va a permitir facilitar la tabulación y el análisis. Pues ese es el objetivo del cuestionario, es simplemente recoger datos. El objetivo de la encuesta es procesar todos esos datos, y tabularlos y analizarlos. Y como decíamos, hay diferentes aplicaciones y programas informáticos que nos permiten hacer todo ese proceso. Creo que uno de los más fáciles de manejar es el Excel. Es muy versátil, ¿no? Por ejemplo, preguntas cerradas dicotómicas, ¿no? Las que tienen solamente dos respuestas. Por ejemplo, ¿tiene un teléfono inteligente? ¿Sí o no? Y puedo codificar. La codificación es subjetiva, depende del investigador. Por ejemplo, este investigador le ha puesto a la respuesta sí un 1 y a las respuestas no un 2. Pero yo también podría decir respuesta sí 1 y respuesta no 0. 0 y 1. Y también está bien codificado. Entonces, la codificación es cuando nosotros vamos a tabular, eh, es un tema subjetivo de cada investigador. Puede ser la misma pregunta, pero el investigador lo ha codificado de diferentes formas, que muchas veces depende de cómo lo va a procesar, ¿no? Depende de cómo lo va a procesar, él va a colocar los códigos que le va a asignar a las respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podrían ustedes presentar una pregunta con que son dicotómicas, o sea, dos respuestas solamente únicas, excluyentes, y darle un código? Dentro de su investigación han aparecido seguramente preguntas que solamente tienen dos respuestas, ¿no es cierto? Clásico, ¿cuál es? Una pregunta clásica que tiene solamente dos respuestas. Saber si consumes el producto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sexo, hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces, es también una pregunta dicotómica y tú lo codificas. Hombre 1, mujer 2. ¿Ok? De ahí ya tú puedes decir cuántos unos hay en la encuesta. Cuántos hombres hay en la encuesta. Y luego sacas tus estadísticas, haces tus porcentajes, ¿no? Dices, en la encuesta hay el 40% fueron hombres, varones, y el 60% fueron mujeres. Esa es información. Los datos fueron 40 encuestas realizadas por hombres, 60 encuestas realizadas por mujeres. Ese es el dato. Por ejemplo, preguntas cerradas con opción múltiple, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia recibe mensajes de WhatsApp? Nunca, le pusieron un código 1, menos de 10 veces al día, código 2, de 10 a 30 veces, 3, más de 30 veces, 4. De acuerdo a la respuesta, se le va a asignar un código y va a ser mucho más fácil procesarlo. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuántas personas reciben mensajes en el WhatsApp entre 10 y 30 veces al día?
Simplemente contamos cuántos han dado respuesta a código 3. De las 100 personas, por ejemplo, hemos determinado que 20 reciben reciben mensajes de WhatsApp entre 10 y 30 veces al día. ¿Por qué? Porque hemos determinado quiénes son los que han marcado con código 3. En el caso de ustedes, ¿qué pregunta podrían hacer donde tengan respuestas múltiples, opciones múltiples? Por ejemplo. Grecia, ¿estás por ahí? Por ejemplo, profesor, buenas. Sí, dime. Por ejemplo, podría ser cuántas veces compras determinado producto, ¿no? ¿Cuántas veces Ajá. compras tela en el mes? Y él te puede decir entre una vez al mes, 2 veces al mes o 3 veces. Ahí te podrías tener respuestas múltiples. Claro, sí. Claro, ¿cuántas veces? Quizás también más conciso ya, ¿con qué frecuencia compras tú, por ejemplo, tela para tu Sí. producto, ¿no? Ok, gracias. Y la tabulación sería así, ¿no? En el caso de la pregunta 1, que era sí o no, entonces tenemos la columna que nos representa la pregunta 1, P1, y la columna que nos representa la pregunta 2, P2. En la columna izquierda nos representan las personas que hemos encuestado, que no necesariamente pueden ser, no necesariamente nombres, o sea, identificación, simplemente encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, ¿no? Para referir a la persona 1, persona 2, persona 3. Y la respuesta que ellos han dado codificada, ¿no? El 1 seguramente ha dado respuesta sí, persona 2, por la encuesta 2 sí, la encuesta 3 no, persona N, respuesta sí. Y en el caso de la pregunta 2, ha dado la respuesta 3, que es de 10 a 30 veces, la respuesta 2, que es de menos de 10 veces, la respuesta 4, que es más de 30 veces, la respuesta 2, que es entre menos de 10 veces. O sea, simplemente codificando adecuadamente, ya podemos nosotros posiblemente concluir cuántos han recibido o cuántos reciben cierta cantidad de mensajes por el WhatsApp. Esa es una de las grandes, digamos, herramientas que nos da la estadística, ¿no? Para poder procesar. Preguntas cerradas con respuesta múltiples, ¿no? Por ejemplo, dice, indique qué aspectos son importantes para usted cuando compra un teléfono inteligente. Entonces, resolución de la cámara, peso, memoria, precio. Y dice, indica 2, ¿no? Que dice que la resolución de la cámara es un aspecto importante. Con el 2, y si no indica, si no le pone digamos, un check a esa opción, se le codifica con 1. Entonces, si yo digo, quiero saber, por ejemplo, cuántas personas, ¿no? Es muy importante el precio, simplemente reviso yo la respuesta número 4, si tiene un número 2, o sea, si ha marcado, se le ha codificado con 2, y sumo todas las personas que han marcado esa opción. ¿Ok? De manera que ya tengo la cantidad de personas que les es importante el precio al comprar un teléfono inteligente. Y eso es información. Entonces, nosotros agregaríamos, ¿no? Tenemos 4 columnas, cada una es por la respuesta referida a la pregunta la pregunta 3, P3. Entonces podemos ir marcando ahí cuáles han sido sus, digamos, los checks que han marcado. El 2 me dice que sí, ha marcado. El 1 me dice que no ha marcado. Quiere decir que no ha marcado resolución de la cámara, no ha marcado peso, pero sí ha marcado memoria y ha marcado precio. La persona 2, la encuesta 2, no ha marcado la resolución de la cámara, o sea, no es importante para él. El peso sí lo ha marcado, la memoria no lo ha marcado, más bien el precio sí. Entonces, en este caso, la persona 2
Para él, el peso y el precio son temas muy importantes en la hora de decidir una compra. Y así sucesivamente. Pues, hasta aquí hemos visto preguntas cerradas, dicotómicas, preguntas de múltiples opciones, ¿ok? Con respuestas múltiples, ¿no? Pero solamente nos está indicando si tiene o no la característica. Pero no nos dice, por ejemplo, de qué nivel, ¿no? ¿Cuál es el nivel de importancia, por ejemplo, acá? Simplemente nos dice el aspecto importante. Pero dentro de esto no nos está diciendo qué tan importante es, ¿no? ¿Es muy, muy, muy importante o es importante, pero relativo con respecto a las demás opciones? De ahí tenemos nosotros ahora la escala ordinal, ¿no? Se asigna un código para cada alternativa según el orden que fue indicado por el encuestado. Entonces ya hay un orden, ya hay de alguna manera se establece, ¿no? Importancia, ¿no? Por ejemplo, dice, ordene con los siguientes criterios para seleccionar un teléfono inteligente, indicando primero los que considere más relevantes. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí en ese orden, 1, 2, 3 o 4. Yo digo, por ejemplo, el peso para mí es importante, es 1. El segundo más importante podría ser la memoria. Ahí le pongo 2. Resolución de cámara, le pongo 3 y el precio le pongo 4. Por ejemplo, tengo dinero y el precio no es relevante para mí, lo puedo comprar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, en el caso creo que fue Grecia que nos ponía el ejemplo de las telas, de repente podríamos poner algún tipo de frecuencia, ¿no? Es decir, estoy comprando semanal, quincenal, mensual. Por ejemplo, ¿cuál es que generalmente ocurre más seguido? Pongo mensual 1, quincenal 2, semanal 3 y bueno, diario 4, donde 1 es lo que más frecuente ocurre y 4 es lo que menos frecuencia tiene. Y ya tengo ahí ya información. De repente ya puedo tomar decisiones acerca de cómo compra mi cliente. Compra diario, semanal, quincenal, mensual. Para yo proveerle, por ejemplo, en el tiempo que él necesita. Y ahí estaría nuevamente nuestra tabla, ¿no? En escala ordinal. Por ejemplo, el más importante, ¿no? Precio, 1. Luego sigue memoria, luego sigue peso, y finalmente recibe resolución de la cámara. Pero para la otra persona, la resolución de la cámara es muy importante. Luego le sigue el peso, luego sigue la memoria y al final el precio. Y todo eso le hace a ustedes, una vez que ustedes han tabulado y han analizado toda esta información, todos estos datos, perdón, obtener información acerca de su cliente. Entonces quiere decir que ustedes tienen que diseñar su encuesta, diseñar su cuestionario. No es simplemente colocar preguntas y respuestas. ¿Ok? Tienen que ir pensando ya cómo lo van a procesar. ¿Ok? ¿Qué códigos van a necesitar a la hora de hacer la actividad de codificación de respuestas? ¿Preguntas hasta aquí? Me imagino que ustedes ya han tenido experiencia con cuestionarios y seguramente que han aplicado alguna de estas actividades, ¿no? de codificación. Precia, ¿tú? Profesor, ¿dijo Grecia o Fresia? Precia. Has codificado seguro tus encuestas, la respuesta de tus encuestas. Linda.
¿Qué opinas? Has elaborado cuestionarios, seguramente linda, ¿no? Profesor, Sí, dime. buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Ingrid. Profesor, entonces, esto del cuestionario, que es lo que voy escuchando porque no me encuentro en una laptop, es Ya, más que todo para lo que va dentro de la encuesta, ¿verdad? O sea, es para sí, cuando tú formulas tus preguntas, ver si es abierta o cerrada y las opciones que puedas dar a las respuestas de las preguntas, ¿no? Más que todo eso es el sí, cuestionario, porque en cuestionario y encuesta como que por ahí tienen mucho que ver, ¿no? Pero creo que la encuesta es ya algo ya realizado, algo final, y el cuestionario vendría a ser lo que viene dentro de la encuesta, sí, ¿no? Para poder realizarla. Así es, ¿verdad? sí, exactamente. Ya, La encuesta ya, procesa. ya. La encuesta Ujú, procesa. El que claro, recoge, en este ajá, caso, ese cuestionario. Tengo otras opciones para claro, recoger información. Por ejemplo, cuando yo hago un focus group y hago preguntas, también estoy recogiendo información, claro, perdón, recogiendo datos. claro, Luego, exacto, ajá, y porque luego yo lo proceso. ¿En qué? finalmente En una también encuesta. sea, claro, Ajá, sí, claro, sí, porque finalmente en el focus group también preguntas, no que es un poco más desarrollado con el tema de una conversación o interactúas más, pues, ¿no? Con tus posibles clientes, ¿no? Pero claro, también termina haciendo preguntas, pues, ¿no? sí, así es. Y va recogiendo datos, sigue recogiendo datos, ¿no? Claro, Sigue. ajá, Ok, entonces esa es ya, tu herramienta. claro. Ok, Ya, profesor, y entre el focus y la encuesta, porque en este caso para mi proyecto considero que sería muy, más, con más rendimiento de respuesta o más probabilidad, un focus, pero por tema de disponibilidad de las personas a yo entrevistar o hacerles este focus, creo que realizaría una encuesta presencial me sería un poco más factible. ¿También podría tener ajá. los mismos resultados que un focus A ver, o usted cree que son diferentes? mira, ¿cuándo yo haría un focus group? Yo haría un focus group cuando quiero saber tendencias, ¿ok? No sé, no conozco mucho del tema y hago un focus group, ¿ok? Más o menos ya invito a las personas que están dentro de mi segmento y comenzamos a conversar acerca de este tema. Entonces, luego de terminado el focus group, porque de repente necesitas hacer más de uno, yo puedo tener cuál es la tendencia, qué es lo que piensan mis clientes. Pero eso no significa que todo mi segmento piense igual. ¿Ok? Porque ¿cuántos podría yo haber puesto en mi focus group? De repente puedo haber hecho 2 focus groups de 15-15, y entonces con 30 personas yo no puedo decir que los 5.000 personas que están en mi segmento piensan de la misma manera, solamente con haber entrevistado a 30. Entonces, esos 30 lo que te dan es una, como te decía, una tendencia, más o menos lo que están pensando. Entonces, con tu encuesta, aplicando un cuestionario, tú ya tienes que hacerlo ya no a 30, sino vas a hacer, pues, aplicas tu fórmula de estadística para encontrar el número mínimo de encuestas que debes hacer. ¿Para qué? Para que el resultado de esa encuesta que has aplicado a 380 personas tú puedas decir, este resultado que he aplicado a 380 personas, puedo yo pensar que piensa lo mismo toda mi población. ¿Cuánta es tu población? De repente son 5.000 personas. ¿Ok? Si haces bien tu encuesta y aplicando bien el cuestionario, tú puedes llegar a esas conclusiones. Se llama extrapolar. Las conclusiones que has encontrado en tu encuesta, aplicando el cuestionario de 384 personas, ¿ok? Por ejemplo, puede decir que ellos están buscando un producto que sea económico, que sea fácil de llevar y que tenga larga duración. Concluyo esto de mi cuestionario, ¿no? La encuesta lo ha procesado y concluyo eso. Y ese resultado, yo digo, puedo pensar que los 5.000 personas tienen más o menos ese pensamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. La estadística me dice, si aplico esa fórmula, ¿no? Donde me indica cuántas encuestas debo hacer, lo que te dice es, si tú haces bien todo este trabajo, la estadística, tú vas a concluir
información que tú puedes extrapolar a toda la población, en base simplemente a las encuestas que has tomado. Entonces, yo no puedo concluir, no puedo decir que todo mi segmento piensa así o quiere este producto con 30 focus group. O sea, con 30 personas entrevistadas con un focus group. Lo único que te dice es, hay una probabilidad de que estén interesados en este tipo de producto o este tipo de servicio. ¿Y cómo lo confirmo? Y ahí viene el tema concluyente, con una encuesta. ¿Mejor? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, es más creíble, se podría decir, la encuesta. O sea, concluyo más, llego a más Sí. información. Bueno, puedes tener la misma información, Ya. pero con la encuesta, aplicando un cuestionario, estadísticamente tú ya Ujú. puedes concluir de que tu población tiene esas características. Ah, ok, Sí. profesor, sí. En realidad, más que todo, y a grosso modo, para no quitar mucho tiempo, mi proyecto es sobre los envases biodegradables. Entonces, a esto le voy a dar un plus para que pueda tener un valor agregado y pueda ser atractivo y elegido por mis clientes, ¿no? Entonces, ahorita reunir a las personas que yo tengo en mente o que he visto para entrevistar es complicado porque todos Sí, trabajan. Entonces, exacto. para mí va a ser de repente un poco más factible acercarme a cada punto de venta, ¿no? Porque en este caso son empresarios, y hacerles las preguntas, robarle un par de minutos y hacerles las preguntas, pues no bien realizadas. Entonces, por eso quería tener un poco más claro el tema del focus Sí. Ajá. y la encuesta para ver si es diferente o si finalmente igual o sea, así hago un focus, voy a tener que terminar haciendo una encuesta. Entonces, mejor Exacto, para eso sí. me voy por el lado de la encuesta y tengo más, no sé, ahorro un poco más de tiempo por ese lado. Bueno, sí. Ya, profesor, Sí. muchas gracias. No tienes por qué. O sea, perdón, tu segmento de mercado es B2B. O sea, tu modelo de mercado, tu modelo de negocio es B2B. Vas a vender Sí, a exacto. negocios. Ya, ok, Sí, voy a está venderle a bien. negocios. Listo, ok, gracias. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, como compartía su compañera, ¿no? Que un focus group no es concluyente, es exploratorio, ¿ok? Y una vez que ya exploré, tuve unos indicios, quiero saber más, quiero estar más seguro, hago mi encuesta. Entonces, si ustedes están haciendo su tesis, no pueden ustedes simplemente concluir con que todos sus segmentos de mercado, simplemente con un focus group. De repente el focus group lo que les va a ayudar es a formular qué preguntas debo hacer en mi cuestionario, ¿no? Ya sé que ellos están interesados en esto, ya. ¿Qué más sé? Sé que, por ejemplo, estarían dispuestos a, digamos, a utilizarlo, pueden comprar el producto, ya, ok. Entonces ahora con mi cuestionario voy a confirmar eso. E incluyo más preguntas para estar seguro de lo que voy a hacer, ¿no? De la idea o del negocio que voy a formar. Entonces, el siguiente grupo es las escalas, ¿no? Escalas de intervalos. Por ejemplo, en este caso, dice, valore las siguientes redes sociales según su preferencia. 1, no me gusta. 5, me encanta. Entonces, no solamente le estoy diciendo, o sea, que utilizo porque son las redes sociales más utilizadas, sino qué tanto los utilizo, qué tanto me gusta. De repente no me gusta es porque no lo utilizo, por eso mismo. O de repente me pone un 5, entonces yo digo, este es justamente su principal canal de comunicación, ¿no? De dónde recoge información y dónde él brinda información, brinda contenidos. Entonces, simplemente analizando estos datos, yo puedo tener varias conclusiones, ¿no? Acerca de cómo se comunica o cómo podemos comunicar, ¿no? Con el cliente
o la empresa con el cliente. Veamos. Entonces, tan igual como las otras preguntas, respuestas múltiples, ¿ok? A pesar de que tenemos acá 5 respuestas, la codificación me permite determinar cuáles, digamos, los gustos y preferencias que tiene ese cliente por cada una de estas redes sociales. En este caso, el 5 le encanta Instagram y Facebook, más el TikTok no, simplemente dice no me gusta. ¿Ok? Por ejemplo, acá, esta persona dice que el Twitter es la que más le encanta y luego le sigue el Instagram. Más bien el Facebook y el TikTok no le gusta. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, si ustedes quieren determinar, por ejemplo, cuál es el canal que ustedes deben utilizar para llegar a su cliente, haríamos una pregunta de este tipo. ¿Ok? Entonces, veamos qué porcentaje de personas utiliza, por ejemplo, el Facebook, ¿no? Entonces, vemos que hay un gran porcentaje de personas que utilizan esta red, ¿no? Este canal, y podemos nosotros digamos así, dirigir nuestros esfuerzos de marketing, ¿no? A través de ese canal que es el Facebook o es el Instagram o son ambos, ¿no? Ya también depende de usted, de su capacidad que tengan para poder atender a esas dos redes sociales, ¿no? Porque no solamente es colocar o estar en contacto o aperturar un espacio de la empresa en el Facebook y en Instagram, sino tienes que leerlo, responder a las preguntas, responder a, digamos, a las inquietudes que tenga la persona o brindarles a ellos información, contenidos, ¿no? Por ejemplo, características de mi producto, el uso del producto en otros mercados, cómo lo están utilizando, etcétera. Pues es una pregunta importante, como les digo, para determinar el canal de comunicación. Luego viene otra digamos, tabulación, ¿no? De escala con el tema de suma constante, ¿no? Tengo 4 rubros y lo que le pido es que reparta 100 puntos entre estos 4 rubros. Y dice que yo puedo colocarle los 100 puntos a uno solo, como también puedo colocarle a varios, digamos, distribuir esos 100 entre varias opciones, ¿no? Por ejemplo, resolución de la cámara, dice que asigne más puntos a las opciones que considere más relevantes, ¿no? De repente, la resolución de la cámara le puedo poner 50 puntos, al peso 20, memoria 20 y al precio 10. ¿Ok? Entonces le estoy dando de alguna manera la relevancia o importancia de que tiene cada uno de estos opciones, ¿no? Criterios dentro de mi criterio de compra, ¿no? Al final, ¿cómo voy a decidir? Primero por resolución de la cámara y por peso. Los demás tienen de repente menos puntaje y de repente ya no son tan relevantes. Entonces, ahí yo en mi propuesta de valor debo preocuparme por esos dos aspectos, resolución de cámara y peso, por ejemplo. Y entonces mi tabulación, ¿no? Mi cuadro de tabulación se vería así, ¿no? Resolución de la cámara, peso, memoria y precio. De modo que la respuesta sume 100, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la persona 1, 10, 10, van 20, más 30, 50, más 50, 100. El precio es el más relevante para él a la hora de decidir la compra. Luego le sigue la memoria. En el caso de la persona 2, el peso y el precio son los dos más relevantes, es decir, la resolución de la cámara y la memoria. La persona 3, resolución de la cámara, peso. Entonces ustedes pueden ya dar, como les digo, de alguna manera determinar qué aspectos deben ustedes incidir a la hora de hacer su diseño, a la hora de hacer su propuesta de valor para su cliente.
Acuérdense también que la propuesta de valor no es estática. De repente, después de toda esta encuesta, yo tengo que regresar a mi propuesta de valor y hacerle algunos ajustes. ¿Ok? Entonces, no es porque yo lo diseñé al inicio, eso me va a durar para todo el efecto de mi tesis. Depende, ¿no? Como les digo, después de una encuesta, posiblemente tengan que ustedes algunos cambios en su propuesta de valor, ingresar algunos aspectos diferenciadores, porque al final la propuesta de valor es cómo me diferencio de mi competencia. ¿Ok? ¿Qué le ofrezco al cliente? Diferente a la competencia. Porque si le ofrezco lo mismo que la competencia, no le estoy proponiendo nada de valor al cliente. Entonces, tienen que tener cuidado ustedes a la hora de redactar su propuesta de valor. Incidir en los aspectos que lo diferencian a ustedes de la competencia y que se le signifique valor al cliente. Veamos escala de suma constante también. Reparta 100 puntos entre los siguientes criterios para seleccionar un teléfono inteligente. Asigne más puntos a las opciones que considere más relevantes. Es otra forma también de presentar el de escala de suma constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Lo que nos queda ahora es comenzar a revisar nuestros cuestionarios, ¿no? Que vamos a aplicar en nuestra encuesta y codificar adecuadamente y tabular luego los resultados, ¿no? Los resultados de la encuesta, para ver si obtenemos o no eh, información que nos es útil, ¿ok? La utilidad de la respuesta de una pregunta depende si hemos formulado bien la pregunta. Si no hemos formulado bien la pregunta, los resultados que se obtengan de ahí, de repente no van a ser significativos a la hora por ejemplo, hacer el diseño de mi producto o a la hora de segmentar mi mercado o al momento de determinar un precio. ¿Ok? Entonces, si yo formulo adecuadamente mis preguntas, voy a tener la información que necesito para tomar decisiones dentro de mi tesis, dentro de las características, por ejemplo, en el marketing, características, por ejemplo, en el producto, características, por ejemplo, en el tema de inversión, en qué debo invertir más o no. ¿Ok? Entonces, por eso que no es un tema muy, digamos, superfluo. Es muy, muy importante. Y esto les va a permitir a ustedes confirmar lo que están suponiendo al inicio. Porque al final, como ustedes no conocen exactamente cómo está pensando el cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, a pesar de que ustedes han hecho entrevistas, han hecho ustedes pequeños focus group, todavía siempre queda algún tipo de incógnita. ¿Ok? Y eso hay que refinarlo, hay que confirmarlo para sustentar su tesis. Acuérdense que su tesis, todo lo que ustedes digan ahí debe estar sustentado. Ustedes dicen que el 40% de las personas les gusta ese tipo de producto, pues tiene que estar sustentado. Lo puedo sustentar a través de, por ejemplo, sus encuestas. Puedo sustentarlo a través de estadísticas. Por ejemplo, de repente en el INEI han encontrado ustedes una estadística que habla acerca de, por ejemplo, el uso del Internet en las familias por distrito, región, de acuerdo al nivel que ustedes quieran analizar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Pero ahora no, profesor, por mi parte. Ok. Por aquí, a ver. Sheila, ¿ya diseñaste tu encuesta? ¿Y diseñaste sobre todo tu cuestionario?
que no se les pase. O sea, aprovechen ya estas semanas para aplicar todo y tengan toda la información, todos los datos necesarios para armar su trabajo final. ¿Ok? No se les pase el tiempo. Acuérdense que ya fue declarado la cuarta ola por el Ministerio de Salud. O sea que si tengan que salir, cuídense bastante, pónganse su mascarilla. Ya no es tiempo de dejar de usar su mascarilla. Si tienen que hacer entrevistas, si tienen que hacer encuestas, quieren visitar a una entrevista a profundidad, no se olviden de usar sus mascarillas. A ver, de Elías, dice, puede ser la pregunta, ¿tiene, usa, le gusta? Ah, sí, sí puedes preguntar si tiene, si usa, si le gusta, sí puedes preguntar. Pero pregunta no como un futuro. ¿Le gustaría a usted, por ejemplo, este producto? Porque el cliente o el posible potencial cliente en realidad no tiene a la mano, no conoce físicamente o no conoce cómo es el servicio o no conoce cómo es el producto en realidad. Simplemente tú les estás explicando, va a tener esta característica, sí, pero una cosa que te expliquen y otra cosa que lo veas, ¿ok? Entonces, siempre debes tratar de usar estas preguntas en un tema o presente o pasado, ¿no? ¿Le gustó este tipo de preguntas? O le gusta este tipo de productos, ¿no? ¿Compra usted este tipo de productos? ¿Invierte usted en este tipo de productos? Pero no invertiría, porque como les comenté, creo que en la encuesta, el futuro es muy incierto, ¿no? Les pueden responder que sí, pero en realidad a la hora que sacan ustedes el producto y salen a la venta, de repente no lo compran. Pero sí, algo seguro es que sí utilizan. Por ejemplo, si te dice, sí me gusta este tipo de productos, porque él está comprando este tipo de productos y sí le gusta. De repente añadirle algunos aspectos más, añadirle valor a ese producto, lo hace que de repente, posiblemente, te compre a ti, ¿no? O sea, cambie, esté dispuesto a cambiar, ¿no? A probar un nuevo producto que le está brindando, digamos, otras prestaciones. Si son emprendedores y hasta el momento no han utilizado, emprendedores, ¿cómo así? Digamos así a ver, profesor, si son emprendedores y hasta el momento no han utilizado, pero sería decirles si estarían dispuestos a comprar. Por ejemplo, ¿dónde tú puedes tener una respuesta, digamos así, un poco más creíble? Es que tú lo lleves a un focus group y les enseñes, hagas tu prototipo. Por ejemplo, la próxima sesión es prototipo. Presentarle el prototipo y que ellos opinen sobre esa base. Porque en ese momento ellos lo están viendo, lo pueden tocar, lo pueden revisar, lo pueden levantar, mirar, darle vueltas, lo que quieran. Y sobre eso te podría decir, sí, o sea, estaría interesado en comprarte. Pero por más que tú le describas mucho detalle, si es un producto físico, por más que haya fotos de por medio, lo más rico es cuando ellos cogen el producto. Lo miran, lo ven, lo revisan, le dan la vuelta, se fijan si tiene o no tiene las características que ellos están buscando. Y ahí sí te pueden decir, sí, me interesaría, yo lo compraría. Y si fuera un servicio, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, hacer un video donde muestras cómo es el servicio, o hacer un juego de roles, ¿no? Ya tú eres el cliente, yo soy el vendedor, y acá está el producto, y entonces entras tú, preguntas por el producto, y tú le haces todo el tema, le desarrollas todo, qué debe hacer para utilizar el servicio, ¿ok? Entonces, él ya se da cuenta de cómo va a recibir el servicio.
Como te digo, puede ser un video, puede ser un juego de roles, puede ser, por ejemplo, que hemos visto una herramienta de, de imágenes, como si fuera un álbum con fotos. Entonces, una foto está cuando está entrando el cliente a la tienda, otra foto donde está conversando con el vendedor, otra foto cuando está, por ejemplo, recibiendo información y tú vas poniendo debajo de cada foto una explicación. ¿Ok? De manera que a la hora que ve y lee, se va imaginando de cómo va a ser el servicio. ¿Ok? De esa manera tú ya puedes tener seguridad, que sí, o sea, mayor seguridad, porque no es absoluto tampoco, vas a tener mayor seguridad de que ese cliente cuando te diga sí lo voy a comprar o sí me interesa, en realidad sí, sí te compre. ¿No? Y eso tengan cuidado ustedes en su tesis, porque muchas veces planteamos preguntas de futuro sin haberle enseñado al cliente el producto. Por ejemplo, clásico para todos ustedes. Supongamos que estoy haciendo postres artesanales, ¿ok? Una forma muy antigua de preparar la mazamorra morada, ¿ok? Y usted dice, voy a poner mi tienda de venta de mazamorra morada artesanal con la receta de la bisabuela, ¿ok? Y le preguntan en una encuesta si estarían interesados en comprar. De repente te dice que sí. Y después tú le dices, ¿y estaría usted dispuesto a pagar 5 soles la mazamorra? Y si me preguntan a mí, yo te diría, ¿y de qué tamaño es? O sea, ¿cuánto es lo que me vas a dar? ¿No? Porque el precio generalmente tenemos unido a la cantidad que recibimos, a la calidad del producto. O sea, hay varios factores que determinan si el precio es justo o no es justo. Si el valor que tú me vas a dar es más que 5 soles o es menos que 5 soles. ¿No? Si es menos de 5 soles, te voy a decir, no, muy caro. Pero si el producto representa más valor para el cliente, 5 soles, toma, dame el producto. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, yo diría, si yo te puedo decir a qué precio, si es que yo lo viera, si tú me enseñas ahí un pote donde está con sus, de material, por ejemplo, biodegradable, y me lo presentas ahí, y ya veo yo de qué tamaño, más o menos, de qué peso podría ser, son como 200 gramos de mazamorra, un envase que es biodegradable, estoy cuidando el medio ambiente, y usted me dice que si le puedo pagar yo 7 soles, yo te diría de repente, sí, sí, sí te puedo pagar, porque lo estoy viendo, porque de repente tú le vas a dar un postre, ¿cómo le llaman? Gourmet, que es una cosita así de pequeñita, y te dices, ¿y yo voy a pagar 7 soles por esto? Que en la primera mordida se fue todo el postre, de repente tu segmento de mercado no lo compra, como si de repente el segmento de mercado que has apuntado es un segmento A, y dice, bueno, sí, está bien, toma 7 soles, me voy a comer, ¿no? Entonces, también depende del segmento al que tú estás apuntando. O sea, hay varias cosas que debes tener en cuenta cuando tú, por ejemplo, vas a poner un precio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Ok, entonces ustedes no se olviden, pasan a ustedes a codificar y una vez que han aplicado su encuesta, tabulan, ok, y en eso va a consistir su actividad virtual, codificar la encuesta aplicada para su proyecto y tabular sus resultados, ok. Eh, les, les quería mostrar también un ejemplo de una encuesta. Mm, A ver, sí se ve, ¿no? Sí se ve la encuesta. Sí, ok, listo, gracias. Entonces, por ejemplo, yo he tomado de una encuesta, acá está el link, es una encuesta de una tesis, ¿no?
Dice, encuesta para conocer los motivos de visita y el perfil de consumo de los turistas que visitan la ciudad de una determinada ciudad durante el verano del 2022. Dice, este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de una investigación de tesis. Así lo ha puesto su encabezado. Un poco que difiero yo de ello, pero bueno, supuestamente ya fue tomado esta encuesta. Por ejemplo, pone el lugar de procedencia, como es para perfil de turistas, o sea, de dónde viene, con cuántas personas ha viajado o viaja, por cuántos días viene o vino a la ciudad, su sexo y su edad. Y vienen las preguntas que hemos estado revisando, los tipos de preguntas y los tipos de respuesta, ¿no? Por orden de importancia, enumere los motivos principales de sus visitas, siendo 9 el más importante y 1 el menos importante. Y comienza acá a colocar, ¿no? Entonces, prácticamente entre 1 y 9, lo que deben colocar, si es 9, es muy importante por él, por ejemplo, la diversión, la importancia. Ha viajado por diversión, por cultura de repente, ¿no? Y si es otro, pone acá qué otro aspecto que no está, digamos, sugerido, hace que él sea un motivo de viaje, ¿no? Por ejemplo, dice, por orden de importancia, enumere los factores adicionales que influyeron para venir a la ciudad de, siendo 10 el más importante y 1 el menos importante. Y nuevamente comenzamos a darle orden, ¿no? A todos esos aspectos, ¿no? Luego nosotros hacemos el procesamiento y encontramos cuáles son los principales factores adicionales que influyeron en la visita. En este caso, por ejemplo, siempre es importante el tema de, ¿cómo le llaman? Las indicaciones para responder. En este caso dice, marque con una X las opciones, perdón, de respuestas apropiadas, ¿no? Pregunta 3, dice, ¿cómo supo de la ciudad? ¿No? ¿Cómo se enteró de esa ciudad? ¿No? Puede marcar más de una opción. Dice, por publicidad, por internet, por amistades, por agencia de viajes, por otro. Entonces, de repente yo marco, pues, a través del internet y a través de amistades, me he enterado de esa ciudad, ¿no? Que elegí para viajar. Dice, ¿cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad? Marqué una sola opción. Entonces ahí el tema de las indicaciones para poder responder es importante. En este caso dice, marque la opción, ¿no? Es importante a la hora de responder. Por avión, autobús, automóvil. Dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? Nuevamente, las indicaciones de cómo marcar. Marque una sola opción. No hice reservaciones y ahí más, ¿no? Hay también el tema de decisiones, ¿no? Porque si no hizo reservaciones, para él no es la pregunta 5.1 ni 5.2, sino tiene que saltar a la pregunta 6, como dice acá. No hice reservaciones. Si no reservo, continúe con la pregunta 6. Pues estas dos no debería responder o sino pasar de frente a la pregunta 6. Si responde que sí hizo reserva, entonces hizo una semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes, un mes antes, más de un mes antes, y sigue la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el medio por el cual reservó? Puede marcar más de una opción de forma directa, por ejemplo, puede ser al hotel, directamente llamó, o a través de una agencia de viajes, o a través de un contrato de excursión, o a través del internet. Pero solamente puedo marcar, ¿no? Por medio de, por cuál medio yo he reservado, puedo marcar más de una opción. La siguiente pregunta, para los que marcaron por lo menos una semana, o por lo menos reservaron, mejor dicho. Por ejemplo, ¿cuál fue su forma de pago? Puede marcar más de una opción, en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico. Y ahí sí, ya empatan los que dijeron que no habían reservado con los que sí habían reservado, empatan en la pregunta 6.
¿De qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante la estadía en la ciudad? Puede marcar más de una opción. Un hotel, un hostal, una pensión, casas de familiares, casas o departamento propio, casa o departamento alquilado. De repente habría que poner un otros, ¿no? De repente hay una opción que no hemos considerado, entonces nos cubrimos a que tenga siempre una opción que marcar el encuestado. Nuevamente acá, otra vez, indicaciones de cómo responder. En el caso que se encuentre hospedado en un hotel de la ciudad, pase a la pregunta 6.1 y de no ser así, pase al número 7. Entonces ahí le van indicaciones de cuál es la secuencia de preguntas que debe realizar, ¿no? De cuántas estrellas, por ejemplo, si fuera una encuesta electrónica, la 6 dice, ¿se ha hospedado en algún hotel de la ciudad? La 6.1 debería estar, digamos así, oculta, o no debería tener opción para responder, sino debería pasar a la 7, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿de cuántas estrellas es el hotel donde se hospeda? ¿Una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas? O no sabe cuántas estrellas tiene. La 7, ¿qué tipos de servicio alimentario está elegido? Restaurante de servicio completo, o sea, de lujo, restaurantes de especialidades, marisco, aves, etcétera, restaurantes étnicos, mexicano, chino, restaurantes familiares, restaurantes de comida rápida, cafeterías, cafeterías con servicio de café y alimentos, bar en el lugar de hospedaje, o sea, el restaurante en el mismo lugar de hospedaje. Puede ser también que se haya alimentado en bares y tabernas o en otros, donde el cual, la pregunta es ¿cuál, no? ¿Qué otra opción ha elegido? Ya para terminar, ¿cuál es el medio? Perdón, ¿qué es el medio de transporte que va a utilizar o ha utilizado durante su estancia en la ciudad? Puede marcar más de una opción. ¿Ok? Automóvil propio, automóvil rentado, autobús urbano, autobús turístico, taxi, motocicleta, bicicleta, caminando, u otro. Si es otro, ¿cuál? Nuevamente acá, las instrucciones para marcar, marque con una X los atractivos turísticos que ha conocido y le gustaría conocer en función de su grado de interés por ellos. Utilice las escalas siguientes. 5, muy interesado, 4, interesado, 3, medio interesado, 2, poco interesado y 1, nada interesado. Y acá se pone en una relación de atractivos turísticos. Si fuera el Cusco, podría ser Machu Picchu, Sacsayhuamán, Maras, etcétera. Y las opciones, los atractivos pueden ser 5, 10, 15, lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Si ustedes están armando, por ejemplo, un, un paquete turístico y con esta encuesta pueden ustedes determinar qué puntos están interesados los turistas en visitar. Y según los puntos, la cercanía de entre los diferentes atractivos, ustedes pueden armar un recorrido y un paquete turístico. ¿Ok? Entonces, digo, voy a utilizar los que están entre interesados y muy interesados. Son los atractivos turísticos que yo voy a utilizar, por ejemplo. Y finalmente, ¿no? Aproximadamente su gasto diario por servicio es en hospedaje, rangos de inversión en restaurantes, en transporte, en museos y parques, souvenirs y tiendas. ¿Ok? Entonces ya tienen ustedes también cuál es el ticket más o menos promedio que tienen por cada uno de los rubros cuando uno sale de viaje. Al final, muchas gracias por su amable colaboración. Siempre se agradece al final de una encuesta. ¿Preguntas? Yo les voy a pasar esta encuesta, ¿no? Que la tengan ustedes como modelo. ¿Alguna pregunta? Profesor, Ya ¿la no- encuesta lo va a pasar por aquí o lo va a subir al Zoom? Se los paso por aquí de una vez. ¿Les parece? Yo creo que sí, es mucho más fácil. A ver, déjenme ver dónde estamos aquí.
Se lo voy a pasar en Word. Ok, ahí sí, ahí lo tienen. Ok, entonces, tengan eso como más o menos como un modelito. Siempre, como les dije, cuando hablamos de la encuesta, siempre ustedes ponen lo primero sus objetivos. ¿Qué es lo que quiero conocer? Y en base a eso, generan ustedes las preguntas de su cuestionario. Siempre haga ¿cómo le llama? Una prueba, ¿no? De su cuestionario. Aplíquenlo a sus familiares, a algunos amigos, unas 10, 15 pruebas. Luego le preguntan si han tenido algún inconveniente a la hora de resolverlo. Todas tenían respuesta, era fácil de entender las preguntas. Ustedes lo procesan y vean qué resultados tienen. Está todo ok, recién ahí ustedes manden sus encuestas, ¿no? Sus cuestionarios al grupo al cual están encuestando, ¿no? Acuérdense que el cuestionario es parte de la encuesta. Entonces, ustedes ya pueden, en ese caso ya pueden enviar su cuestionario a las personas que son su segmento de mercado y puedan obtener datos que les permitan a ustedes sacar conclusiones. ¿Alguna información más, datos más que necesiten? ¿Sí? Queda pendiente todavía, lastimosamente, estuve conversando yo con Yomar, ¿no? El dato que me envió acerca de la fecha de recuperación, en realidad, como lo vi en el Smart, vi una figura, pero no entré a abrir la figura donde estaba la estadística de las opciones para, vamos a decir, recuperar esa clase. Por eso que no lo pude programar para el jueves pasado. Pero básicamente las dos últimas veces que han hecho encuestas siempre ha sido los jueves, ¿no? Me parece que hay más oportunidades para poder recuperar clases. Y ya prácticamente serían la semana 13 la que vamos a recuperar. Les comento que vamos a hablar acerca de los prototipos, ¿ok? La importancia de hacer un prototipo. Entonces, yo creo que podríamos ya resumir de que la elección para recuperar sea el jueves. ¿Opiniones? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yomar? ¿Qué tal, profesor? Bueno, los días jueves, si no me equivoco, fueron los días de recuperación también de las clases que recuperamos hace unas semanas atrás, ¿se acuerda? Ya, Creo que sí, fue a las sí. 7 de la noche. Son días que tenemos flexibilidad para poder hacer la recuperación, ya que, digamos, por el tema de las 72 horas que nos comentó, no se pudo el día sábado, Sí, o pues. sería el día jueves, este jueves, ¿no? Ya, entonces de una Seguir vez hoy día, ya, Yomar, yo creo que sí, como te dices, ya la experiencia nos dice algo, ¿no? Entonces siempre, ya hay una tendencia por esa fecha. Entonces sería el jueves a las 7 de la noche, ¿está bien? ¿Sí, Yomar? Sí, todos mis compañeros están de acuerdo para poder Ya, hacerlo lo mejor pronto posible, pues, está genial. ok, jueves a las 7. Yo les comentaría, diría así, ¿no? A ver, Elías, sí, dime, Elías. Profesor, buenas noches. Disculpe, quisiera tomar un puntito aparte de lo que estamos conversando respecto a la recuperación de clase. La semana anterior estuvimos conversando en la noche respecto a las notas Ah, sí, del examen. sí, Usted mamá, puede sí, entrar sí, ya lo tengo y anotado. 0, como Ya, ok, me ok, yo mis sí, compañeros. ya, Y sí, no se olvide. ok, sí, tienes razón.
Ya, entonces, el jueves a las 7 de la noche de una vez programarlo y que salga en el EVA. ¿Ok? Les estaba diciendo la recomendación. Ya que ustedes están haciendo su tesis, vengan con preguntas con respecto al prototipo de su tesis. ¿Ok? Yo creo que sería bueno de una vez aprovechar el punto, ¿no? Claro que también ustedes seguramente que van a tener que hacer algún ejercicio de prototipo, pero creo que eso va a ser más académico para el curso. Más aplicativo va a ser, por ejemplo, preguntas de su prototipo para su tesis. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría eso, ¿no? Aprovechemos de matar un tema, por ejemplo, de ¿por qué tengo que hacer un prototipo para mi tesis? ¿No? ¿O cómo me va a ayudar a hacer un prototipo para mi tesis? ¿No? ¿O qué tipo de prototipo podría ser para mi tesis? ¿No? Podrían ser algunas preguntas interesantes para poder un poco conversar acerca de ese tema. Sí, Yomar, ¿querías intervenir? Sí, profesor, acerca del prototipo, como le había comentado, nosotros hemos hecho una modificación al proyecto Trabajar. Ajá. Y bueno, entonces lo que estamos nosotros planeando hacer es bueno, a través de un video que explique, digamos, Ajá. sobre qué se trata nuestro servicio, porque en sí Claro. su servicio se trata sobre un centro de simulación temprana online y virtual. Entonces, en base a eso, lo queremos representar por medio de un video en el cual se puede explicar, ¿no?, cuáles son, digamos, los beneficios, el ambiente, ¿no? Un poco Perfecto. de, Yo te recomendaría, por ejemplo, Yomar, que hagas un video haciendo un servicio. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, si es estimulación, la estimación tiene varios tipos. ¿Ok? Entonces, que hagan un video de donde dan ustedes un servicio. Me imagino que son para niños. ¿Ok? Entonces, Sí, la sí, persona que cero está, a- la que conoce el servicio, le está haciendo a un niño y están ahí viendo cómo se está haciendo. ¿Ok? Y va explicando un poco el tema de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué es útil para el niño, este tipo de... y ahí ustedes lo presentan, entonces la persona que lo ve ya se da cuenta de qué servicios le van a dar a ustedes, ¿no? Desde que llega, desde que entra al consultorio, supongamos, o ustedes van a hacer, digamos, entre comillas, un delivery, van a ir a la casa a hacer el servicio ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo me dijiste ese tema? de simulación temprana. La En estimulación realidad, temprana. local o si no, Ajá. de fuera virtual. Ujú. Claro, entonces, Profesor, consulta, ¿cuándo vamos a dime, recuperar la clase? el jueves 7, a las 7 de la noche. Ya, muchas gracias, profesor. Ok. No, eso podría ser bastante, yo te diría, bastante importante para la persona conocer cómo va a ser el servicio, quién es la persona que hace el servicio, por ejemplo, los alcances que tiene el servicio. De repente, otros servicios que tienen ustedes, de repente lo pueden presentar también junto al video, ¿no? De manera que ya uno se da cuenta, por lo menos con un servicio tú te das cuenta, por ejemplo, cuál es digamos, la experiencia que tiene la persona, si conoce o no conoce, cómo maneja a los niños, etcétera. ¿Ok? Y esa es una muy buena presentación, es un muy buen prototipo para el caso de servicios. Está perfecto, Yomar. ¿Ok? Entonces, Sí, perfecto, profesor. Entonces podría añadir las dos, ¿no? Digamos, un video que explique sobre el servicio y, como usted comenta, claro, ya la práctica en sí, ¿no? Un ejemplo bien breve, puntual, sobre el principal beneficio, ¿no? sí, Ya, claro. sí. Puede ser un Ya. video corto, en realidad, ¿no? De un minuto Sí, máximo. exactamente, sí, un Esa es la video idea. corto, sí, 3 minutos, ahí suficiente como para dar la idea del servicio, ¿no? Y eso va acompañado a tu informe escrito, ¿no? Profesor, y como es un proyecto de tesis, es correcto que, digamos, dentro de la problemática, porque hemos tenido que reestructurar prácticamente desde el inicio. Entonces, para sentar bien las bases,
dentro de la problemática, muy aparte de la viabilidad del proyecto, nosotros hemos, digamos, escogido una problemática muy particular, y es el tema de que los padres de familia, digamos, puedan tener cierta desconfianza o miedo al llevar quizás a sus hijos a un lugar presencial por todo ese tema de la cuarta ola, quizás también el tema de del virus del mono, de la viruela del mono, entre otros. Claro. Entonces mi pregunta es si estaría correcto que lo siga especificando, no tanto para la viabilidad del proyecto, porque ese es el fin, sino más que todo de un problema muy específico que es el que le acabo de comentar, ¿no? Y en base a eso ya realicé todo este plan de investigación y vea cuáles son las técnicas más apropiadas para poder sustentarlo. Sí. A ver, el prototipo que te va a permitir, ¿ok? Lo que te va a permitir es que tú puedas probar in situ, digamos, qué tan importante, qué tanto le soluciona el problema por ejemplo, al padre de familia. Es uno. Dos, si tú le enseñas esto a varias personas, por ejemplo, tú te puedes posiblemente dar cuenta de que van a tener algunas opiniones, algunos tipos de recomendaciones. Dos. Tres. Si tú quieres, el tema es, si tú en realidad quisieras llevar adelante este proyecto, este plan de negocio, a ti te convendría ponerlo ya, antes de hacer tu plan de negocio, ponerlo ya a funcionar. De manera que tú recabas información de las sesiones reales que estás dando tú de este tipo de servicio. Si la persona que de tu grupo tiene esa experiencia, ¿ok? Mejor aún, ¿no? Porque ahí tú puedes, por ejemplo, hacer pequeñas encuestas, cuestionarios, cuando va una mamá a hacer esto, y mientras que está esperando que termine de hacer el servicio, le pasas una encuesta para, por ejemplo, ver tema de calidad del servicio, cómo se siente con el servicio, por ejemplo, qué de positivo ha visto en su niño, por ejemplo, ¿no? Este tipo de estímulos, ¿no? Y así, ¿no? Porque muchas veces hacemos planes de negocio en base a ya experiencias que estamos viviendo, ¿no? Lo volvemos negocios, ¿ok? Entonces, si tú quisieras llevarlo adelante, te convendría ponerlo. Antes de terminar de hacer tu plan de negocio, hazlo. Y comienza a recabar toda la información que puedas de sesiones reales. Te apuesto que tu tesis, o sea, cuando yo digo siempre que cuando el que hace una tesis se vuelve experto en el tema, ¿ok? Al final tú eres un experto en ese tema. Si yo tengo algún chico que quiere hacer eso, yo le digo, habla con Yomar porque él conoce de ese tema. Él te puede conversar de ese tema, te puede hablar de todo lo que ha pasado. Ok, tú eres un referente en ese tema. Y todos ustedes van a ser referentes en el tema que están desarrollando, porque están investigando. El tema es cuando ustedes no investigan, ahí es donde el jurado a ustedes les da duro. Porque se nota cuando un tesista no ha investigado su tema. ¿Ok? Entonces, yo les recomendaría eso. Ya, perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok. Entonces, quedamos así. El día jueves nos estamos reuniendo. Y como les digo, traigan sus preguntas referidas a su prototipo para su tesis. Que les vaya bien, que tengan una buena semana. Cuídense. Ojalá que no nos tengan mañana problemas con el paro de transportistas. Cuídense. Un abrazo. Que descansen. Bueno, que vayan a clases. Profe, no se olvide de la nota, por favor. Sí. Sí, por dime. favor, Sí. Ali Ramos, por favor. Tenemos Ya. NSP, el examen. Ya, ok. Profesor, Dime, ¿quién una está consulta, preguntando? Ingrid Levanto, si quiero enviarle mi encuesta, un formato borrador para que me lo chequee, ¿a dónde puedo enviárselo? Porque por correo no me atiende. ¿Tú quién eres? Ingrid Levanto. Ingrid. Yo mandé
Sí, ¿Cuándo? Ingrid ¿Cuándo? avanzó. A ver. Bueno, le envié en principios de clase cuando usted dejó trabajo, ¿no? Pero Ya. ahora, sí, ahora digo, si quiero mandarle uno, ¿a dónde se lo envío? ¿Al correo igual? ¿O Espérate, por déjame ver. Teams? Estamos en la semana 12. Ya, ahorita voy a abrir un ingreso de trabajo, de consultas. Ahí me lo envías. Y ahí te respondo. ¿Y dónde es ¿Ya? eso? ¿En EVA? En la semana 12, sí. En el EVA semana 12. Ahí lo voy a abrir ahorita. Ya. ¿Ya? Ya, profesor, y ahí yo le envío. ¿Y hasta cuándo va a Ok. estar aperturado o va a estar libre abierto? Sí, lo voy a dejar por lo menos hasta la próxima semana. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, profesor, está perfecto. Gracias, Listo. cuídese. Ok. Cuídense también. Profesor, ¿me Dime. escucha? Sí. Que vaya. Profesor, el trabajo que vamos a presentar ahora va a ser en grupos de la tesis que son de 2 o vamos a hacer grupos de